con usted. Primero, me sorprendió que sea ministro de Cultura en Formosa. Yo lo entrevisté siendo ministro de Cultura. Me sorprende lo prolífico de su conocimiento. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Me sacaron aire, quedó cultura. ¿Y antes qué tenía además de cultura? Cuénteme. La verdad que tengo muy mal retorno. No puedo pedir que me suba. Lo escucho muy entrecortado. Voy a hacer un esfuerzo. Ahí vamos, a ver, ¿me escucha mejor ahora? Ahí sí. Bueno, le pido que me ayude, Luis, a entender Formosa, ¿no? A la distancia, quizás sea un viso de porteños y endogámicos y que no podemos salir del ombligo de la General Paz. Pero bueno, el ánimo de tratar de entender, le puedo asegurar que de la honestidad intelectual nos cuesta comprender de que sea muy democrático que siempre sea la misma persona el gobernador y que pasen más de 2 décadas así. Creemos que parte del sistema democrático requiere la alternancia en el poder. Pero con todo respeto por Formosa, le pregunto a usted que nos ayude, a la mayoría de nuestra audiencia está acá alrededor de la ciudad de Buenos Aires, a entender por qué no es así. Sí, me consta siempre su buena intención, Jorge, y algo lo hemos conversado en la entrevista que tuvimos presencial allá en el tiempo. Formosa tiene un sistema electoral en el que las autoridades se ratifican exclusivamente por la voluntad popular. En otros tiempos, la alternancia era un instrumento previsible ante el posible sojuzgamiento de algún gobernante y que no hubiera chances de que se expresara genuinamente la voluntad popular y hubiera algún tipo de apriete o de coacción para que alguien pudiera forzar su voluntad y votar a X personas. Pero lo cierto es que en la modernidad, estados como el alemán, como el francés, como el español, aceptan la reelección de sus candidatos, caso de Merkel, caso de Mitterrand, que han sido reelectos y han permanecido muchísimos años y de hecho a Merkel la lloraban porque no se volvía a presentar. Y esto en nuestro país, y particularmente en Formosa, la comunicación y el conocimiento de lo que ocurre en Formosa está totalmente garantizado. Formosa ha sido titular de diarios que han denostado contra nuestro modelo de gobierno. Hemos recibido visitas totalmente sesgadas y tergiversadas desde canales como Canal 13, como TN, que han hecho informes absolutamente falaces, y la conectividad que tiene Formosa, por ejemplo, permite que todos los ciudadanos formoseños tengan conocimiento de qué es lo que se ve, qué es lo que se dice, y por lo tanto tienen la posibilidad de elegir libremente quien lo conduzca, que es, por ejemplo, el caso de San Isidro, con los Poses. Allí, que muy graciosamente salieron a denostar contra las reelecciones, y es una familia que gobierna desde incluso antes de la democracia. Entonces, de lo que se trata es, conceptualmente, si el pueblo puede o no puede elegir libremente, y en este caso está absolutamente garantizado. Nos han hecho investigaciones a ver si traíamos gente del otro lado cuando los padrones son confeccionados nacionalmente. Nos han hecho notas tratando de ver la coacción, de forzar las mujeres embarazadas, que finalmente se demostró que fue toda una puesta en escena y que pagaron a las mujeres aborígenes para que ocurra esto. Entonces ahí donde surge la verdadera inquietud. ¿Cuál es la motivación para que no se vote a un candidato que ha demostrado haber transformado la provincia, cuando del otro lado lo único que se ve es una opción que no genera expectativa dentro de la gente? Porque cuando uno ve cuál es la propuesta que tiene la oposición formoseña, y es exclusivamente
exclusivamente que Gilles Infran no sea candidato. No hay un proyecto, no hay una motivación de una provincia que se transformó, que triplicó la cantidad de rutas pavimentadas, que tiene todas las escuelas de la provincia conectadas por internet, que tiene los mismos edificios, tiene 1.473 obras se refaccionaron en la gestión de Infran, y famosa por los techos azules, una infraestructura educativa para formar conciencia y ciudadanos. Todo esto hace que la gente, cuando tiene que elegir, elige la opción que le ha transformado la vida a los formoseños, absolutamente relegada por la historia argentina, ¿no? A ver, ayúdeme, Luis. Es cierto lo que usted plantea, que las democracias constitucionales y representativas en Europa no plantean la limitación de la reelección, son sistemas parlamentarios, y antes que Merkel, el ejemplo que era de Helmut Kohl, que estuvo 16 años como jefe de Estado. 16 años también estuvo como jefa de Estado la jefa de Estado de Islandia, hace ya algún tiempo. Y si vamos a los récords, quiero decir, Gilles Infran lleva 20 y algo, ¿no? O sea, estamos por arriba tanto de Kohl como de la de Islandia, si no entiendo mal. Ayúdeme usted. Sería con este mandato, ¿cuántos años completaría en total? 28 años. 28. Tiene ahora. Sí. Solo lo superaría quien fue presidente durante 43, jefe de Estado y presidente durante 43 años de Guinea Ecuatorial, y Fidel Castro, menos 31 años. O sea, yo entiendo lo que usted dice de que en los sistemas parlamentarios europeos la reelección indefinida es permitida, pero nadie logra. De hecho, es absolutamente excepcional lo de... No es indefinida, perdón Jorge que interrumpa, no es indefinida, es ilimitada. Ilimitada, perdóneme. Sería que durase por todo el tiempo, tiene usted razón. Cada 4 años, ¿no? Tiene usted razón, discúlpeme, creo que ese era el ejemplo que colocaban de un líder palestino que había sido electo por 4 años, pero continuó 20 y pico. No es esa la situación, perdóneme, está muy bien su acotación. Pero digo, una cosa es ver 16 años y otras 28, otras 31 y otras 40. Va a superar a Fidel Castro pronto, ¿no? Estuvo 31 años. Digo, me parece que hay algo del orden del sentido común, que aunque la Constitución no plantee un periodo límite, hace un poco de ruido. Y sé que usted, Luis, un intelectual, una persona formada, por eso le pido su propia reflexión, si no encuentra que más allá de que la Constitución no le ponga un límite, no hay una situación que es un poco incómoda. Hay que vivir la situación, hay que vivir el entusiasmo con que la gente ve que todos los años, aún en los años durísimos del macrismo, donde Formosa fue muy castigada presupuestariamente, son números reales, objetivos. La buena gestión, recordemos que Formosa tiene 21 años de superávit fiscal, superávit gemelo, la muy buena gestión, que quiero dar un elemento que por ahí se pierde de vista. Yo no sé si ustedes están al tanto de los resultados de las pruebas Aprender. Las pruebas Aprender son las pruebas que se hacen a los alumnos de 6º grado y que se evalúan en el campo de la escritura y en el campo de las matemáticas. Formosa, en las censales de hace 2 años, salió tercera después de Cava y después de Córdoba. Todos dijeron que habrá sido, habrán truchado los números, que esto, que lo otro. La realidad es que nosotros tenemos un gremio opositor en la docencia muy fuerte, probablemente el gremio más fuerte, que jamás hubiera habilitado a que se modifique un solo de los 985.000 datos porque fue censal esa prueba. Pudieron decir, bueno, fue una casualidad, estábamos en pandemia, no tuvo, digamos, no bajó Formosa, no es que mejoró, pero el resto del país bajó, menos Formosa, que se mantuvo. Pero resulta que ahora salieron las pruebas del año pasado y volvimos a estar en el top de la educación. Y eso porque en Formosa hay una distribución de infraestructura, una formación gratuita de los docentes, un modelo pedagógico que está alineado con lo que se denomina el desarrollo de capacidades, que ni una otra provincia lo tiene, que hace 15 años se lleva adelante acá. Y esa continuidad ha permitido que nuevamente Formosa esté
no puedo decir el lugar, pero se van a sorprender nuevamente porque sostenemos la ubicación de la educación formoseña en el contexto nacional. Entonces, eso debe sorprender. ¿Por qué ocurre eso? Porque acá se vive otra realidad. Acá se vive con expectativa por el futuro, se vive que todo el tiempo está viendo una obra nueva, que está viendo una construcción que ya está, sea en salud, en educación, y esto hace que la gente tenga que comparar con qué es lo que ocurre en otras provincias y qué es lo que ofrece la oposición formoseña. Y entonces ahí es donde la gente lo elige, porque hemos sido escrutados hasta el infinito, en donde podía haber fraude y donde podría haber coacción. Repito, el principal gremio opositor que tenemos nosotros es la educación. Y resulta que terminan por no encontrar nada y se amparan en un concepto abstracto e incorrecto, y que la alternancia forma parte de los principios republicanos. La alternancia es un concepto en sí mismo, pero no es un principio que corresponda a la división de poderes que nos exige la República. Por lo tanto, nuestro sistema es absolutamente alineado con los principios republicanos, con un concepto que la alternancia la decide la gente y no una norma. Sin duda, si no se conoce Formosa, se vería como un peligro que una sola persona sea la que conduce, pero debajo del gobernador hay un equipo que hace que las cosas funcionen y que realmente hoy tengamos resultados que son destacables. Cuando uno mira el índice de Gini, que marca las diferencias entre ricos y pobres, Formosa es una de las 4 sociedades más equitativa, y por eso también nuestros índices de delito y demás son realmente muy bajos, porque ocurre el delito cuando existen gente muy rica y gente muy pobre. Y acá hay un nivel bastante equilibrado, afortunadamente, que de hecho se manifiesta en los resultados de las pruebas a aprender, donde es la provincia con menor diferencia entre los alumnos de orígenes de nivel socioeconómico más bajo respecto de los alumnos de nivel socioeconómico más alto. Y prácticamente en estas últimas pruebas, en el caso de matemática no ha habido brecha. En caso de lengua todavía podemos considerar que hay una ligera brecha. No, esto es al revés. Lengua con respecto a matemáticas. Pero marca que estamos en un proceso de formación y en un proceso de construcción de una sociedad que rescata además el orgullo de ser formoseño. Porque ¿cuántos formoseños se autodenominaban como tal en tiempos atrás? Hoy se ha generado un orgullo formoseño porque hemos transformado esta provincia y los números están a la vista. Ahora, Luis, creo que me aportaba aquí la producción de que en realidad si es reelecto Infran va a ser 32 años. O sea, sí, lleva claro, 28. O sea, pero todavía no fue reelecto. No, digo, si no fuera reelecto pasaría a Fidel Castro. No pasaría a Stroessner, que estábamos revisando acá. Stroessner estuvo 35 años como jefe de Estado de Paraguay, ahí cerquita. No, la verdad que hasta este momento fueron comparaciones razonables, pero Stroessner fue una dictadura. Lo puedo decir yo, que en tiempo de dictadura he ido a combatir la dictadura desde la visión democrática de las organizaciones juveniles, y ahí que íbamos a respaldar la recuperación de la democracia, no violentamente, sino... ¿no? Por eso mismo, déjeme avanzar, tiene usted razón. Porque yo hago siempre... Usted está bien, pero por ahí la audiencia desprevenida puede suponer... Tiene usted razón que vale la parte, claro, tiene usted razón. Yo lo que iba era esto, mire, siempre hago, muy a menudo hago en mis entrevistas, una clásica pregunta de psicoanálisis cuando la persona cuenta lo injusto que es determinadas observaciones que recibe o situaciones que padece, y el psicoanalista le pregunta, ¿qué tiene que ver usted con eso que le pasa? Entonces, usted me cuenta con lógica de que Formosa es foco de campaña continuamente de si las embarazadas, si los paraguayos los traían a votar, si hacían fraudes, si cuando da bien en las pizzas entonces hicieron trampa. Y todos esos son prejuicios que no cabe ninguna duda
de que se generan y son absolutamente lógicos, que a partir de la construcción de un prejuicio eso se retroalimenta. Ahora mi pregunta es, ¿no cree usted que parte de ese prejuicio, en todo lo que hace a injusto del prejuicio, tiene que ver con que sorprende que una persona pueda ser gobernador durante 32 años? Sí, claro, como sorprende Pose, sí, sorprende, pero nosotros nos sorprende todos los años. Pero le quiero decir, usted tiene razón con lo de Pose y la doble moral y la doble vara respecto de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires. Simplemente que la importancia que tiene una provincia al lado de un municipio cobra otra relevancia. Pero usted tiene razón de que se está jugando, o que Juntos por el Cambio juega con la doble vara, Y la verdad que yo no sé qué decirle, porque nosotros estamos muy satisfechos con la gestión de Infran, y el pueblo está, nosotros como formoseños estamos satisfechos, y tiene la opción de elegir. Y cuando se va a la contienda electoral, nosotros hemos perdido en la capital, por ejemplo, oportunamente. Después la gente revirtió esa decisión porque no le satisfizo el resultado de una gestión que incluso estaba alineado con el gobierno nacional, la gestión municipal. Y no lograron resultados. Y entonces, si bien la línea estructural es el justicialismo a partir del gobernador, de este gobierno participan de distintos orígenes políticos. Primero que está todo el peronismo unido acá, que es un elemento fundamental que nosotros, incluso a nivel nacional, entendemos que es la clave para que se exprese una voluntad que representa los intereses más genuinos de la equidad y del pueblo. Y eso es producto de la unidad. Pero esa unidad no es solo del peronismo. En nuestro espacio participan gente que tiene una trayectoria de honestidad y de compromiso, que vienen del desarrollismo, del radicalismo, la gente que se ha incorporado de Forja, y cuando los movimientos sociales están incluidos dentro del gobierno. Entonces, cuando hay una base amplia de participación y de compromiso, la gente se siente comprometida con el proyecto. Por eso muchas veces se identifica como que si hubiera, una sola persona. El valor de Infran es su capacidad para conducir al conjunto, y el conjunto lo acompaña. Y repito, uno tiene que revisar desde lo que ha sido la exposición mediática de pensamiento opositor al gobernador, y se da cuenta que no ha habido espacio que no hayan intentado perforar con visiones que escapan a la genuina voluntad del pueblo. Y el pueblo lo quiere votar en Infran y aspira a que lo pueda seguir. Miren, es muy gracioso, cuando escucha a la gente, le dice, ojalá le siga dando salud, si usted lo ve, Infran además tiene un estado físico extraordinario, y bueno, y quiere que siga. Es una cuestión de confianza, de compromiso con alguien que ha transformado genuinamente la realidad de Formosa. Yo, que soy formoseño nacido al sur del Bermejo, como decimos nosotros, yo soy oriundo, nacido en Resistencia, estos han sido años de profunda transformación, de ser una provincia sin comunicación. A mí me tocó trabajar en el oeste de Formosa como ingeniero agrónomo, donde sabíamos cuándo nos íbamos, pero no cuándo volvíamos. Hoy los 400, casi 500 kilómetros de extremo a extremo los hace en el día ida y vuelta. La conectividad es plena, la infraestructura. En todo el interior de la provincia hay 7 tomógrafos en cada uno de los hospitales de referencia, en cada uno de los distritos de referencia. Nuestro sistema de salud hoy culmina con un centro de medicina nuclear y radioterapia, pero que arranca en lo más de 150 centros de salud. Hay una estructuración de la función del Estado para resolver los problemas del común de la gente, que la verdad hace que la gente se sienta
que está en un modelo de prosperidad. Cuando uno sale de la provincia encuentra un estado de ánimo tan decaído, y sin embargo acá existe un estado que sí, ¿quién puede negar las dificultades? ¿Quién puede negar el proceso inflacionario y cómo afecta al ingreso de cada persona? Pero se da que nosotros hemos tenido un 70% de aumento para los empleados públicos en el primer semestre. Y esto es un dato que a la gente, digamos, le da confianza y decide seguir con quien lo Hagamos algo, Luis. Le propongo lo siguiente. Sí. Teniendo en cuenta esa actitud democrática de Infran, yo le transmito a través suyo un pedido de reportaje. No lo vemos habitualmente en los medios de Buenos Aires. Me parece que queda claro la imparcialidad que nosotros tenemos. Me parece que sería útil para aclarar a la sociedad porteña eso que usted marca. Así que le dejo hecho el pedido a través suyo y lo despedimos con la misma canción de Restaurador de Científicos al Paro. ¿Le parece? Yo le agradezco mucho porque la verdad que es un gusto ser reporteado con este criterio que nos permite explayarnos y ser inquiridos hasta lo más profundo y darle la chance de poder explicar cuál es nuestra visión. Muchísimas gracias, Jorge. Eso mismo queremos hacer entonces con el gobernador de Formosa. Muchísimas gracias, Luis Basterra, ministro de Cultura y Educación de Formosa, ex ministro de Agricultura de la Argentina. Hasta un próximo encuentro. Gracias.